Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Tremenda arrastrada le pone Alfredo Jalife a Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Por una gran irregularidad que se dio en el regreso de Lorenzo Córdoba a la UNAM. Sabemos que Lorenzo aspira a ser rector, sin embargo, el cargo que actualmente ocupa, ahí como académico en la máxima casa de estudios, está lleno de ilegalidades. De esto vamos a platicar el día de hoy porque también se revela quién es el cómplice. ¿Quién es el que le ayudó? Manipuló el reglamento interno de la UNAM para permitir que Lorenzo Córdoba siga ahí. Y este cómplice justamente se encargó junto con Lorenzo de colocar a miles de empleados en el Instituto Nacional Electoral. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está esta historia. Otra más de corrupción del exconsejero presidente del INE. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar con lo que justamente dice Alfredo Jalife, que es muy contundente y muy puntual, sacando el reglamento interno de la UNAM. Este reglamento que nadie respetó, así como critican al presidente que no me vengan que la ley es la ley. Bueno, ahora este asunto se le aplica a Lorenzo Córdoba, porque resulta que la ley de la UNAM no se le aplicó a Lorenzo Córdoba. Y es que lo señala así Jalife, dice exclusiva. El aciago retorno del polémico Lorenzo Córdoba al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es improcedente y rompe con los estatutos del personal académico de la UNAM en el artículo 27, inciso E, y 97, y sube justamente el artículo 97. ¿Qué es esto? Vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo podamos ver. Y dice así: podrán concederse licencias a los miembros del personal académico, dice, por haber sido designado o electo para desempeñar un cargo público de importancia. Que bueno, básicamente eso es lo que ocupó Lorenzo Córdoba, ¿sí? Un cargo público importante, que es ser presidente del INE, y por eso le dieron la licencia. Esto está contemplado en este reglamento interno de la UNAM. Sin embargo, hay un plazo definido también, y esto es lo relevante, porque señala el mismo reglamento que las licencias a las que se refieren los incisos D y E, que es el que estamos hablando en el caso particular del E, no podrán exceder de 8 y 6 años respectivamente. Es decir, que esta licencia a lo mucho a Lorenzo Córdoba solo se le pudo haber dado por 6 años y nada más. Ya a partir del 7º año o del 6 años más un mes, ya este permiso o esta licencia terminó. Simple y sencillamente, Lorenzo Córdoba debió haber perdido al 6º año ya esta plaza de académico de la UNAM. Tuvo que haber tomado una decisión: o me regreso a la UNAM o sigo como consejero presidente del INE. Se quedó en el INE y ahora se convirtió en un problema esto. ¿Cómo regreso a la UNAM y cómo le doy vuelta al estatuto? Bueno, para esto crearon toda una maraña de tranzas y también de manipulación de este reglamento interno. Y hablando del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues trataron de darle una especie de justificación legal. Finalmente, algo que no está en la ley interna de la UNAM. Y todo esto fue justamente con uno de sus principales cómplices en este proceso. Y es que resulta que a Lorenzo Córdoba se le dio una extensión de esta licencia que, como vemos, no está basada en la ley de la UNAM. Esta extensión la recibió gracias al Comité Técnico de Humanidades de la UNAM en 2014, que fue apoyado por el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es también lo que se tiene registrado. De manera que en 2 ocasiones, hasta el 2023, en 2 ocasiones se le dio esta prórroga a Lorenzo Córdoba. Es decir, no solo es una violación, sino son 2. Aunque en general, ya él no debió haber regresado a la UNAM. Debió haber perdido esta plaza como académico. ¿Quién es el principal cómplice de Lorenzo Córdoba? Bueno, es el entonces director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es Pedro Salazar Ugarte, quien es amigo de Lorenzo Córdoba, quien junto con él fueron asesores de José Woldenberg en el IFE entre 1996 y 2003. Son amigos desde hace años.
amigos y cómplices, y resulta que este señor era director de investigaciones jurídicas de la UNAM y él es el mismo que impulsa esta prórroga a favor de Lorenzo Córdoba. La primera solicitud se hizo el 1 de abril. Bueno, se hizo el abril del año pasado la prórroga a la licencia que tiene hasta el 4 de abril del 2023. Se le dio por un año, que fue en que lo ayudó este señor. Hace 2 años, el 3 de septiembre del 2020, el Consejo Técnico aprobó la primera prórroga. Es decir, la primera fue por el Consejo Técnico, la segunda fue por el Consejo de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin embargo, bueno, no hay justificación legal para esta decisión, señalando que, bueno, las prórrogas se tomaron solo considerando la opinión favorable emitida por el Consejo Interno y nada más. Este es el único argumento. Esta es la única razón por las cuales se aprobó esta prórroga a Lorenzo Córdoba. Y en la carta a Pedro Salazar, que envió Lorenzo Córdoba para solicitar la ampliación de su licencia, Lorenzo Córdoba en su solicitud reconoce que en el artículo 97, que es el que presenta Alfredo Jalife, se establece este límite. Y bueno, sin embargo dice, si bien es cierto que la norma prevé un plazo genérico consistente en una temporalidad máxima de 6 años, también lo es que su estricta aplicación por el Consejo Técnico impide ejercer mis derechos laborales. Es lo que dice Lorenzo Córdoba como académico de la UNAM, en razón de que el cargo que desempeño como consejero presidente del instituto excede ese límite temporal. Entonces él dice, es que como ya tengo este otro cargo y todavía no termina, entonces ustedes no hagan caso a la ley. Se tiene que prorrogar y me tienen que dar chance hasta que yo quiera salirme de ese cargo y ya pueda yo regresar a la UNAM. Ese fue el argumento. Ese de que la ley, pues no es la ley para Lorenzo Córdoba, se cumple en el caso de la UNAM. Y por eso es que al día siguiente de dejar el INE, finalmente él se convierte en este académico de la UNAM y ahorita aspira también a la presidencia, a la rectoría de la máxima casa de estudios. Ahora, él responde a estas denuncias, Lorenzo Córdoba, ¿no?, a través de una carta también que él envía a estos medios que lo reportaron, señalando que, el único privilegio del que goza, eso es lo que dice Lorenzo Córdoba, al terminar mi encargo, es que a partir del día siguiente volveré a ocupar la misma plaza con las mismas condiciones laborales que tenía antes de la licencia. Y que las prórrogas me las ha otorgado la UNAM para ocupar el cargo público que actualmente ostento, han sido aprobadas por los órganos de la autoridad de la Universidad Nacional facultados legalmente para ello. O sea, él reconoce que finalmente la decisión se toma pues así. Nada más llegó un grupo de personas, vio la ley y dijo, no se la vamos a aplicar a Lorenzo Córdoba y tan se acabó. El tema es que quienes tomaron esta decisión son amigos cercanos de Lorenzo Córdoba en un claro caso de influyentismo y de ilegalidad. Porque ¿para qué tienen una ley en la UNAM si finalmente nadie la va a respetar? De eso también es de lo que se trata. La UNAM no respeta su propio reglamento. Las autoridades, las instituciones al interior de la UNAM no le hacen caso al reglamento interno de la máxima casa de estudios. Ahora, además de esto, lo interesante son las complicidades, no solo esta, de este señor Pedro Salazar con Lorenzo Córdoba. Acuérdense, Pedro es el que le da, el presidente de este Comité de Instituto de Investigaciones Jurídicas, que le da las prórrogas a Lorenzo. Bueno, además de que ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo con José Woldenberg, también en estos 2 cargos que ellos estuvieron ocupando, uno en el INE y en el otro al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también realizaron sus enjuagues. Esto lo da a conocer también Ricardo Sevilla, lo que vienen haciendo con el paso de muchos años, todos estos años en donde los dos tuvieron este poder. Y dice así, con la ayuda de Lorenzo, el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, repartió plazas de trabajo en el INE y también justamente ahí en la UNAM. Y pues sí, si así es como respetan, entre comillas, la ley, pues imagínense si no se repartieron el pastel.
Salazar Ugarte es un tramposo, dice, siempre ha elegido alumnos y alumnas dóciles para ejercer sobre ellos una influencia intelectual perniciosa, y si los chavos demuestran ser lo suficientemente obedientes y maleables, entonces los incorpora a su camarilla. Fue lo que aseguró uno de los testigos. El método de Ugarte, nos dicen, es el siguiente: a los estudiantes más aduladores y a quienes más tarde puede utilizar, los promueve y al poco tiempo les consigue una plaza laboral. De hecho, así fue como muchos de sus pupilos entraron al INE y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, y son los mismos que están ahorita amparados en contra del plan B del presidente. Son los mismos que mete a Lorenzo Córdoba, que les da todos estos privilegios que protegió mientras él fue consejero presidente del INE. Son los mismos que ahora piensa utilizar para seguir controlando el INE, aunque él ya no esté como consejero. ¿Por qué? Porque le deben la chamba, y ahorita vamos a ver también, le deben el título y le deben todos estos privilegios que tienen allá en el instituto. Son gente leal, 100%, a Pedro Salazar y a Lorenzo Córdoba. De acuerdo a la información de Sevilla, si alguien se pusiera a revisar las tesis que Ugarte dirigió, se daría cuenta de que el tipo que le cuidó la plaza a Lorenzo Córdoba es el mismo que en contubernio con el exconsejero se encargó de repartir plaza entre sus discípulos. Cabe destacar que en su propio currículum, Pedro Salazar, quien es señalado por ser uno de los personajes que ayudó a Lorenzo Córdoba, presume haber dirigido 21 tesis, aunque solo aparecen registradas 14. Y saca algunos casos de los trabajadores que llegaron a la UNAM. Por ejemplo, en 2010, Salazar Ugarte fue director de la tesis de maestría de Carlos Alberto Ferrer Silva, actualmente el director de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE. Ahí viene ya un caso. Miren dónde los colocaron a estos estudiantes. Lo mismo ocurrió en 2016, cuando dirigió la tesis de Bárbara Torres, quien al poco tiempo también apareció ocupando una plaza en el INE como asesora. Otra más. Otro caso de Martín Reyes, colaborador de Así las Cosas en W Radio con Risco y Marketing, también le consiguieron una plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Otro caso, Sandra Liliana Serrano en 2017, dice hasta esta persona tiene una plaza también como investigadora titular A en ese mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ugarte dirigió también la tesis de Paulina Barrera, que también está en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Otro caso es de Jesús Ulises González, que también está ahí mismo en este instituto en la UNAM. Y así en la UNAM y así en el INE, estos dos personajes se encargaron de colocar a los suyos, a sus estudiantes leales, para seguir haciendo más grande este grupo y seguir teniendo el control de estas dos instituciones. Ya los dos, tanto Pedro Salazar como Lorenzo Córdoba, ya no están en estos cargos de poder, pero ahí siguen a los que dejaron enquistados y que siguen siendo finalmente leales a ellos. Ahora, en esta gran estrategia, ¿no?, de control y de confabulación, pues se da justamente la prórroga a favor de Lorenzo Córdoba, proporcionada por el propio Pedro Salazar, que es lo que termina denunciando Alfredo Jalife. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer? Si los estudiantes, si alguna autoridad en la UNAM, si alguien puede presentar alguna queja ante alguna instancia interna de la UNAM para que cuando menos se pronuncien por el hecho de que el Instituto de Investigaciones Jurídicas no respeta la ley de la UNAM, así como Lorenzo Córdoba tampoco respetó la Constitución en el INE. Y esto ya también está empezando a generar reacciones en la UNAM. En las últimas horas se reporta que apareció esta manta en la Facultad de Derecho, justamente en la máxima casa de estudios, pues acusando a Lorenzo Córdoba de lo que sabemos muy bien. Titulada así, fuera Lorenzo Córdoba de la UNAM. En algunos puntos dice, señala, las y los estudiantes reprobamos y rechazamos tajantemente las actitudes racistas, clasistas y autoritarias que caracterizan al ciudadano Lorenzo Córdoba, los discursos de odio que no caben en nuestra universidad, señalando que en su cargo como consejero presidente del INE violó el principio de imparcialidad que debe caracterizar al órgano electoral para aliarse con la derecha neoliberal.
También dice, no permitiremos que Lorenzo utilice a la UNAM como su plataforma política para defender sus privilegios, tal como utilizó el INE durante su estancia como consejero. Sus privilegios por sus privilegios no hablará mi espíritu. También Lorenzo Córdoba junto con Murayama tuvieron el descaro de decir que la democracia no está en el ADN de los mexicanos, y en la UNAM dice que habemos todas y todos menos los discursos de odio y sus representantes. En la UNAM caben las y los intelectuales comprometidos con el pueblo y con las causas justas, como Arnoldo Córdoba y Pablo González Casanova. Arnoldo sí, Lorenzo no. Bueno, pues son algunas de las consignas que están en esta manta que aparece ahí en el instituto, en la Facultad de Derecho, de la UNAM, ya generando estas reacciones, porque lo que sí nos queda claro a muchos dentro y fuera de la UNAM es que Lorenzo va a buscar ser el próximo rector de la máxima casa de estudios. Y para eso ya vimos que tiene cómplices repartidos también en varias áreas de esta universidad. Pero bueno, así las cosas, la denuncia que hace Jalife, la historia que sigue dando de qué hablar sobre el paso de Lorenzo a la UNAM, que está lleno de estas ilegalidades, y así como se está investigando la tesis de Yasmín Esquivel, evidentemente se tiene que investigar el actual de este Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que no respetó el reglamento interno. Porque entonces, ¿para qué hacer un reglamento si finalmente nadie le va a hacer caso? ¿Qué es lo que terminó sucediendo ahí? Supuestamente en donde están ellos para estudiar las leyes. Pues sí, ni les hacen caso. En fin, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.